Quiero contaros hoy la historia de una persona absolutamente fascinante. Su nombre era Ingo Swann. Ingo Swann fue un experto en visión remota. Trabajó para la CIA y para el Instituto de Stanford, llegando a hacer auténticos prodigios con esa capacidad que tenía para trasladarse a otros lugares, no solo de nuestro planeta, sino de fuera de este mundo. Vamos a hablar de Ingo Swann y de aquellas proezas que llegó a efectuar, que por supuesto incluso están plasmadas en la literatura, dentro de los documentos que la CIA llegó a desclasificar. Vamos a ello. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Pues sí, Ingo Swann era un tipo absolutamente especial, ¿no? Con una personalidad única. Sus capacidades psíquicas eran absolutamente sorprendentes. Y lo curioso de Ingo Swann es que tampoco necesitaba entrar en estados de meditación trascendental o digamos que en esas formas de relajación que algunas personas utilizan para poder acceder a ese plano astral. No, no. Ingo Swann se apoyaba, se echaba para atrás en el sitio donde se encontraba, se relajaba un poco, encendía un cigarrito e incluso con los ojos abiertos iba relatando todo aquello que veía. De hecho, era o formaba parte de su técnica, aunque parezca mentira. Hoy en día, a la vista de este mundo tan buenista en el que estamos, que alguien hiciese algo así no entraría en la cabeza de que cómo se puede acceder a planos astrales y llevar la conciencia a otros lugares haciendo algo así. Pues sí, en la mentalidad de los años 70 no existía esas limitaciones que se nos han impuesto hoy en día, de que si haces una cosa no puedes hacer la otra. En realidad Ingo era un hombre muy libre en ese aspecto, muy feliz, muy contento, siempre positivo y un gran explorador. Veréis, vamos a hablar de su historia. La historia de Ingo Swann, aunque el vídeo de hoy es un poco largo, os aconsejo que le veáis porque es alucinante. Ingo Swann comienza su andadura en el Instituto de Stanford, pero antes de eso estuvo en la Asociación Norteamericana de Parapsicología, donde allí demostró sus enormes dotes. Poco a poco fue accediendo e incluso tuvo gran notoriedad pública debido a que ciertos círculos donde se movían las personas que estudiaban el potencial psíquico se dieron cuenta de que Ingo era alguien muy especial. En una de las exploraciones que llegó a hacer Ingo Swann, decidió, y fue él el que pidió incluso al propio Instituto de Stanford, ir a Júpiter para analizar ese planeta en profundidad, viajando con la visión remota. Cuando Ingo Swann viajó a Júpiter, que lo hizo semanas antes de que por entonces la Pioneer 11 o la Pioneer 10, ya no recuerdo cuál de ellas fue, llegase a Júpiter y entregase información sobre este planeta, Ingo decidió anticiparse a la sonda de la NASA y empezar a entregar información para que después de que la sonda llegase se pudiese corroborar la información que Ingo había dado. El caso es que en abril de 1973 Ingo Swann viaja astralmente a ese lugar, a Júpiter, el quinto planeta de nuestro sistema solar. Y cuando hace ese viaje llega a hacer 13 o a hablar sobre 13 factores que hasta el momento eran desconocidos del planeta Júpiter. Veréis. De esos 13 factores, en cuanto llegó la sonda Pioneer, pudieron ser confirmados 6 de ellos, ni más ni menos. Él habló de que existía un manto de hidrógeno en Júpiter. Y efectivamente, en 1975, 2 años después, se corrobora la existencia de ese manto de hidrógeno. Él habla de tormentas y vientos y se confirma en 1976. Él habla de tornados y rotación de ciclones.
algo que se confirma en 1976 sobre la rotación de los ciclones, que son rotatorios. Él habla de una lectura infrarroja alta. Dice que cuando viaja a ese mundo, Júpiter emite mucho infrarrojo, algo que se confirma un año después, en 1974. Él dice que existe inversiones de temperatura, se confirma en 1975. Él habla y muestra la configuración de colores de las nubes de Júpiter, que se confirma en 1979. Y hace una cosa curiosa. Dice que el color dominante en Júpiter es el naranja. Efectivamente, algo que se confirma en 1979. Otra cosa que dice es que hay hielo o cristales de hielo en la atmósfera. Otro dato que se confirma en 1975. Habla de que las bandas de cristal reflejan sondas de radio. Y es algo, o las ondas de radio, y es algo que se confirma en el 75. Y otra cosa muy curiosa, dice que tiene auroras magnéticas y electromagnéticas, como un arco iris. Algo que se confirma también en 1975. Y esto, como veis, lo hizo, bueno, pues bastante antes Ingo Swann. Pero es que, fijaos, hay una cosa muy interesante. Y esto es lo que más llama la atención. Dice que Júpiter tiene anillos. Hasta la fecha solamente se pensaba que Saturno tenía anillos. Luego se ha descubierto que hay más planetas que tienen anillos, no solo Júpiter, ni Saturno. Bueno, él dice que Júpiter tenía anillos, nadie los había visto y nadie pensaba que existiesen. Y efectivamente se demuestra que existe un anillo atmosférico. De hecho, es Ingo Swann el que dice que ese anillo es atmosférico, que está dentro de la cristalizada atmósfera, que existe en el interior un anillo, una cosa rarísima. Y él también habla sobre este anillo, se confirma en 1979, 6 años después de que Ingo Swann lo dijese. Y otra cosa bastante interesante, habla de la composición líquida. Dice que tiene hidrógeno líquido, que se confirma. Y una cuestión absolutamente también interesante es sobre que Ingo cuenta que Júpiter tiene montañas y un núcleo sólido, que por cierto no se ha podido confirmar, pero según los últimos datos parece ser que todo apunta a que efectivamente Júpiter tiene un núcleo sólido y que puede tener lo que Ingo Swann apuntaba. Aquellas predicciones que hizo, o aquellas predicciones, no son predicciones, aquellas visiones que tuvo, fueron publicadas y obtuvieron un cierto eco público dentro de ese pequeño círculo en el que se movía la gente que se dedicaba a la investigación psíquica. Veréis, cuenta una anécdota muy interesante y dice que llegó a conocer a un tipo que se llamaba Axel Roth. Axel Roth, así es como se llamaba. Un tipo que conoció en unas fiestas que preparaban la, digamos que, Asociación Psíquica Norteamericana o de Parapsicología Norteamericana. Y bueno, pues en aquellos cócteles, en un momento concreto apareció un tipo bastante interesante cuyo nombre era ese, Axel Roth. Axel le comentó a Ingo que trabajaba para una agencia del gobierno. Nunca llegó a especificar concretamente qué tipo de agencia. Y le comentó que más tarde o más pronto acabaría contactando con Ingo porque tenía que intercambiar notas con él y entregarle una información importante. El caso es que pasan los meses y Ingo recibe una llamada de este sujeto, Axel Roth, y le insta a viajar a Washington y reunirse con él. Que no se preocupase porque todos los gastos los pagaba o los asumía la agencia del gobierno donde él trabajaba, que no había ningún problema. A Ingo le parece muy extraño, no conocía demasiado a este tipo, esta llamada le parecía peculiar, el hecho de que tuviera que coger un avión, desplazarse hasta Washington y reunirse con un señor que decía que trabajaba para el gobierno, pues no le daba demasiada confianza. Es por ello que Ingo le insta a que esa primera visita sea en un lugar público y le dice que vaya al Museo de Historia Natural de Washington. Acuerdan una hora, acuerdan un punto y un lugar dentro del propio museo y efectivamente cuando está Ingo allí esperando, aparecen dos tipos musculosos, como
muy atléticos. Además, Ingo dice que eran como gemelos. Dice, allí se me presentaron dos tipos enormes, como armarios, musculosos y parecían gemelos. Uno de ellos se acercó a mí y me entregó una tarjeta. Y cuando recojo la tarjeta y la leo, pone lo siguiente. Por favor, no hable ni pregunte nada. Esto es por nuestra seguridad y por la suya. Eso es lo que pone en la tarjeta. Los dos tipos le agarran, le instan a que le acompañen a un coche que había en el exterior del museo y dentro del coche, después de meterle, Ingo estaba alucinando porque, claro, tampoco tenía una gran seguridad de qué es lo que estaba sucediendo. Pues cuando Ingo monta en el vehículo, le entregan otra tarjeta. Y en esa tarjeta Ingo lee, te llevan a un helipuerto para el transporte posterior. Antes de llegar a él, colocaremos una capucha en tu cabeza y se la quitaremos cuando llegue usted a destino. Si tiene hambre, tenemos sándwich a su disposición. Lo cierto es que después de estar un rato en el coche, a los 20 minutos le colocan una capucha en la cabeza. Él nota claramente que le están metiendo un helicóptero por el sonido, por todo lo que hay alrededor. Y se da cuenta de que aproximadamente está el helicóptero en vuelo más o menos unos 30 minutos, una media hora. Después de que el helicóptero aterriza, bajan. Ingo cuenta que nota que caminan una larga distancia, mucho rato. Cuando acaban de caminar, se acercan a lo que él le sonaba como una puerta metálica. Dice que oyó una puerta metálica pesada y que después accedió a un elevador, un ascensor. Un ascensor que notó que bajaba. Dice, sentí que estaba bajando. Y además no solo bajaba, sino que el ascensor giraba. Hacía algo muy raro el ascensor. Bueno, pues según bajaba y giraba ese ascensor, dice que... Bueno, él cuenta algo también interesante. Dice que el ascensor está bajando un enorme rato, mucho rato, mucho rato. Se debieron meter a una profundidad tremenda. Y que cuando llega a la parte inferior, abre las puertas del ascensor, le hacen descender por una rampa. Había una rampa y Ingo baja por ahí. Y en el momento que llega al final de la rampa, le instan a sentarse en una silla. En ese punto le quitan la capucha y efectivamente allí aparece el señor Axel Roth. Axel Roth le pide disculpas por todas las medidas de seguridad que se han tomado, que no tenga ningún problema, que no se preocupe por nada. Los dos tipos que le atendían le comentan o le dicen que, bueno, en realidad lo que estaban haciendo era velar por su seguridad e intentar que no ocurriese absolutamente nada. Le comenta que necesitan de sus servicios, los servicios de la visión remota, y que le pagarán ni más ni menos que $1000 al día. Claro, Ingo Swann comenta en los documentos que él dejó, concretamente en el libro Penetrations, dice que el Instituto de Stanford y la Sociedad Parapsicológica Norteamericana le regateaban el dinero constantemente, que le daban muy poco, que siempre le estaban arañando y que Ingo andaba pues justito económicamente. Cuando le ofrece este señor $1000 al día, pues imaginaos la cara que se le quedó a Ingo, sobre todo cuando estamos hablando de los años 70, que eso al cambio hoy en día pues pueden ser unos $10.000 al día, perfectamente. Le dijo cuál era el trabajo a cubrir. Le dijo que usted tiene que hacer un desplazamiento de su visión remota a la Luna. Concretamente a 10 puntos que hay en la Luna. Eso es lo que le cuenta. Ingo acepta por esa cantidad de dinero y al parecer que le estaban tratando bastante bien, le habían dentro de aquellas instalaciones, él comenta que había gimnasios, comedores, estaban siempre atendiéndole y constantemente aquellos dos tipos como armarios estaban cerca de él protegiendo su seguridad, aunque dentro de aquellas instalaciones suponemos que sería para que el propio Ingo no fisgase aquello que no debiese fisgar. Sea como fuere, empiezan a efectuar las primeras observaciones de la Luna utilizando la técnica que Ingo utilizaba. Ingo, cuando entra en visión remota, y lo digo por si alguno tenéis curiosidad, en ocasiones cerraba los ojos y se concentraba y en ocasiones no. Como he dicho al principio, incluso se encendía algún cigarrito para relajarse
Y lo que hacía Ingo era hacerse preguntas, como que hablaba para sí mismo, se pregunta a sí mismo, como que existe el Ingo que está sentado y el Ingo que está viajando, y entre ellos hay una especie de interrogatorio con el cual pueden explorar los puntos a los que van a visitar más concretamente. Es una curiosa técnica que, por cierto, yo nunca he experimentado. Tendré que hacerlo. A él le funcionó muy bien, a él le funcionó fantásticamente bien. Le comentan que tiene que ir a la cara oculta de la Luna. Parece ser que cuando se hace visión remota existe un curioso sistema de coordenadas con las cuales es muy fácil acceder a unos u otros puntos, aunque sean fuera del espacio, perdón, en el espacio, o sean de otro planeta que ni siquiera se conozca. Es como una especie de guerra de barcos con la cual aquel que está viajando en astral o con la visión remota puede localizar esos puntos con mucha precisión. Bastante interesante. Y esa técnica es la que utilizaba la CIA. Dentro de aquellas primeras pruebas le indican uno de los puntos y en esos puntos él, bueno, pues ve nítidamente montañas y cráteres en esos lugares donde le habían indicado. Pero dice que ve luces, luces y una neblina, y detrás de la neblina emergían esas luces, emergen esas luces. Luces de color verde, comentaba Ingo. Él no entendía qué hacían esas luces allí, cuando las ve con la visión remota. De hecho, habla de que esas luces se encuentran en la falda de un cráter. Y se pueden ver, las veía, estaba en el borde del cráter, observaba y veía unas luces verdes. No entendía qué era aquello. Otra cosa que comenta Ingo es que en la Luna nota viento. Decía que notaba la atmósfera, el viento. Como sabéis, en la Luna no hay atmósfera o la atmósfera que existe es muy pequeña. Pues Ingo dice que notaba viento. Y comenta también que cuando se acerca al borde del cráter y se va hacia esas luces, descubre que esas luces son como muy parecidas a las de los estadios de deporte, de fútbol o de otro tipo de actividad deportiva. Unas luces muy altas, pero el mástil sobre el que estaban fijados era muy finito. Dice Ingo, era un mástil muy chiquitito y las luces se iban a una gran altura. Él calculó que eran más o menos unos 30 metros. Y calculó que eran 30 metros porque también tuvo la oportunidad de ver rodaduras en el suelo, las huellas que dejaban vehículos que parece ser que por ahí se habían movido. Decía que había huellas de vehículos, unas huellas que tendrían unos 30 centímetros, comenta Ingo. No sabía qué tipo de vehículos, parecía maquinaria pesada. Otra cosa que comenta es que cuando él observa la arena de donde se encontraba, en ese punto que le habían dicho, la arena era totalmente distinta. No era como en el resto de la Luna que había visitado, sino que no se parecía en nada. Otra cuestión que dice es bastante interesante. Dice que allí había un gigantesco edificio, un edificio grande, para lo que es la Luna. Un edificio grande que cuenta Ingo que le recordaba bastante al edificio de la ONU. Y era como el edificio de la ONU, de esas características, más o menos. Y que tenía también unos 30 metros de altura, como los mástiles que había visto. Dice que no solo había luces de color verde, sino que a medida que te aproximabas existían más luces de distintos colores que podían estar o se podían ver entre los distintos edificios. Hay cosas interesantes, por ejemplo, cuenta que incluso llegó a ver caminos que no llevaban a ninguna parte, puentes que no llevaban a ninguna parte, puentes literalmente hablando. Dice que también veía cúpulas, había muchas cúpulas de diversos tamaños. Había lo que él decía que eran cosas como casas redondas que le recordaban más a platillos volantes o a la estructura de los platillos volantes que a propios edificios, como una especie de que no sabía si distinguir si aquello eran objetos voladores o eran sencillamente instalaciones que allí existían. Y también cuenta que todos estos edificios redondos o con forma de domo estaban colocados junto a unas laderas al borde de los cráteres. Eso es lo que decía, las laderas de los cráteres. Ahí es donde se encontraban. También habla de cuevas,
cuevas en las que dentro había como hangares, como aeródromos. Uno de los grandes problemas que tenía Ingo era adivinar el tamaño de las cosas. Parece ser que para ver el tamaño, poder percibirlo, hace falta tener puntos de referencia. Y según cuenta, en la Luna es muy difícil encontrar esos puntos de referencia con respecto a lo que nosotros tenemos. Entonces él tenía que buscar algunas pequeñas estrategias para encontrar esas referencias. Él habla de que había como tuberías o grandes tubos en los que había tractores que subían y bajaban de esas colinas. También había caminos rectos que se extendían kilómetros e incluso cuenta Ingo que existían obeliscos que en primera instancia no parecían tener ninguna función, unos obeliscos de gran tamaño. Había grandes plataformas sobre cúpulas y grandes estructuras con forma de cruz que nunca tuvo la oportunidad de saber qué es lo que eran. Cuando llegó allí y vio todo aquello se sorprendió. Otra cosa que tuvo la oportunidad de ver son grandes agujeros excavados en las paredes de los cráteres. En las paredes de los cráteres había grandes agujeros que parecía que indicaban que existía alguna forma de minería o algún tipo de movimiento de tierras por parte de aquellos que utilizaban esas instalaciones. Claro, evidentemente cuando Ingo intercambia puntos de vista con Axelrod, Axelrod le sonríe y le dice, sorprendido de lo que hay ahí, como que ya este agente sabía que en ese lugar en concreto existían instalaciones que por supuesto no eran de origen humano. Sobre los cráteres y donde había esas extrañas casas de las que él comenta, dice que en todas ellas nadie habitaba, estaban todas vacías, excepto en una. Y aquella que estaba habitada, esa especie de edificio con forma de domo, pudo observar que había luz, se acercó, entró dentro de ella, y dice que cuando entra dentro de ella, vio a un grupo de alien, de gente que no era de este mundo. Decía, eran como humanos, como seres humanos, tenían la forma de humanos, pero no eran humanos, no eran de este mundo, o de la Tierra. Cuenta que esos aliens que vio estaban desnudos y que cuando Ingo entra dentro de la instalación, inmediatamente los aliens se giran y le miran y le apuntan con el dedo, como que le estuvieran viendo, aunque estuviera en visión remota, como que tuvieran mecanismos psíquicos para detectar el espionaje astral. Y efectivamente le vieron. En el momento que le vieron, Ingo salió de allí absolutamente espantado y tras este extraño viaje tuvo una conversación con Axelrod muy interesante en la cual Axelrod le insinuó que había la posibilidad de que en la Tierra estuvieran finiquitando, y ya sabéis a qué me refiero, a todas aquellas personas que tenían capacidad de visión remota innata. La visión remota se puede entrenar, pero hay gente que la tiene de manera natural. Pues decía que buscaban a ese tipo de personas y parece ser que les ocurrían cosas extrañas, como que no querían espías psíquicos. Y los espías psíquicos que había, bueno, pues intentaban que no tuvieran una larga vida. Ya me entendéis. Claro, Ingo le dijo que se estaban acabando con ellos directamente. Y dijo, bueno, que no hay pruebas concluyentes, pero parece ser que los datos que estamos recibiendo es que aquellos seres humanos que tienen capacidades psíquicas están siendo intervenidos para evitar que efectúen este tipo de espionaje. Pero quiero contaros una anécdota más que le sucede a Ingo. Esta es una anécdota muy interesante. Veréis, meses después de esta experiencia, cuando ya es liberado y vuelve a su vida normal, una mañana Ingo se dirigía con su cuñado a un supermercado. Su cuñado. Fueron a un supermercado porque estaban preparando una barbacoa y deciden comprar una serie de alimentos. Entre esos alimentos lo que quieren hacerse es con unas alcachofas, porque parece ser que Ingo, bueno, pues tenía buena mano haciendo cangrejos con alcachofas. Si queréis yo os lo cuento porque me acuerdo perfectamente del detalle. Y entran en ese supermercado y cuando se acercan concretamente a la zona donde estaban, bueno, pues todas las verduras, las frutas, etcétera, la zona verde del supermercado, pues allí ve a una mujer.
pero una mujer muy extraña. Y además esa mujer estaba justo donde las alcachofas. Dice que era una mujer que no podías dejar de mirarla. Dice, no es porque fuera una mujer impresionantemente bella, o por sus dotes físicas, sino porque esa mujer tenía un cierto atractivo, tampoco era excesivo, pero iba vestida de una manera muy peculiar. Llevaba una camiseta muy breve, dice Ingo, y llevaba también unos pantalones cortos que parecían incluso inexistentes. O sea, que iba la chica, pues, con bastante poca ropa. Y que esa mujer le pareció curioso también porque llevaba unos tacones altos, unos tacones de unos 20 centímetros, comentaba Ingo, dice, eran impresionantes, aquello era alucinante cómo iba esta mujer, y llamaba muchísimo la atención. La mujer llevaba gafas, cuenta que llevaba unas gafas de color morado, pero entonces Ingo, como se sintió le pareció tan raro y extraño, decidió disimuladamente acercarse hacia esa mujer. Incluso el propio Ingo lo cuenta, dice, me acerqué pues casi más que por curiosidad, bueno, pues ver a esa mujer que le llamaba tanto la atención, y mientras estaba mirando las alcachofas, bueno, pues yo también me acerqué a mirar las alcachofas, y justo cuando se aproximaba y estaba muy cerca de ella, él experimenta algo muy extraño. Dice que una ola le cubre todo el cuerpo y le pone toda la piel de gallina. Dice todo. Dice el vello de mis brazos se puso de punta. Dice el vello de mi cuello también, totalmente. Entré en una extraña sensación y de repente me di cuenta de que esa señorita no era de este mundo. Esa señorita era alienígena. Cuando otea y observa el entorno del supermercado, intentándose alejar de esa señorita alien, puede ver que al fondo hay uno de los gemelos que constantemente le seguían e estaban con él en las instalaciones de aquella organización del gobierno donde trabajaba Axel Roth. Este gemelo, con la mirada, le dice que se largue de allí inmediatamente. Acto seguido, Ingo Swann recoge todo lo que necesitaba sin las alcachofas y se larga del supermercado. Y cuenta Ingo Swann una cosa curiosa, dice que cuando está en el vehículo cargando lo que habían comprado, ve cómo sale la señorita del supermercado y le dice a su cuñado, ¿te has fijado en esa mujer? Y la respuesta que le da su cuñado es alucinante. Dice, ¿cuál? ¿La extraterrestre? Fijaos que es como que percibe, o aquella gente que es o que no es de este mundo y se parece a nosotros y está infiltrada como una quinta columna, debe haber algo en el propio ser humano, como una especie de alarma que salta, que te dice dentro de ti que estás al lado de alguien que no es de este mundo. La sensación que nos provoca alguien de este mundo no tiene nada que ver con la que nos provoca alguien que no es de este mundo. Pero es que la historia no acaba aquí, porque días después Ingo Swann recibe una llamada de Axel Roth y le dice o le cuenta la anécdota del supermercado. Y Axel Roth le comenta, ¿estás seguro que no te vio esa señorita? Ingo dice, hombre, por la posición en la que me encontraba y las gafas que llevaba, las posibilidades que tenía de verme eran mínimas. Y le volvió a insistir, ¿estás seguro que no te vio esa señorita? Ingo le insta nuevamente a que no. Y le comenta que esa señorita es una mujer muy peligrosa, extremadamente peligrosa, que es alien y que es muy importante que se cerciore de que no le ha visto. Y aquí os dejo esas pequeñas experiencias que tuvo, que no son pocas. Ingo Swann tuvo una vida absolutamente fascinante, llena de anécdotas y llena de sucesos que aquellas personas que se dedican a hacer la visión remota con más o menos, pues digamos que efectividad, tienen. Yo he hecho muchas pruebas,
ya os lo que me he comentado. En algunas ocasiones esas pruebas son positivas, en otras ocasiones no son positivas. Y la cantidad de aciertos a la que llegó Ingo Swann, y él lo comenta, fueron del 65%, ni más ni menos. Os hagáis una idea de que el 65% de las cosas que veía luego se podían corroborar totalmente. Había otro porcentaje que no era totalmente corroborable, como que cuando entras en astral, dentro de ese mundo en el que viajas, hay más cosas de las que nuestros sentidos pueden percibir, y parece ser que la visión remota las ve, que después físicamente no son corroborables. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y sé que muchos de vosotros me andabais preguntando últimamente por la visión remota. Me estáis preguntando que os haga un pequeño manual o que haga un pequeño tutorial de cómo podéis acceder a ese mundo de la visión remota. Lo intentaré. Intentaré porque explicar cómo tenéis que obrar con vuestros sentimientos y vuestra conciencia, en realidad no existe un lenguaje que pueda definir qué tenéis que hacer o qué no tenéis que hacer. Pero lo voy a intentar. A ver si podemos hacer algo de esto. Será muy entretenido que lo pongáis en práctica. Y además es muy fácil. Bien, no lo alargo más. Como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.